Recuerdo muy bien el momento en que crucé el umbral de este restaurante de élite. Parecía que nada podía ser más sencillo que un simple almuerzo. Yo, con mi elegante abrigo y un pequeño bolso negro, no parecía estar al borde de un momento emocionante, sino una clienta más. Pero cuando me senté a la mesa y observé el servicio, me di cuenta de que no se trataba de un simple almuerzo. Era una lucha. Una lucha en la que no solo lucho por mí, sino también por los que no tienen voz. Estaba entrando en el restaurante Le Jardín, conocido por su ambiente elitista, su suntuosa comida y su alto nivel de servicio. Pero no sabía que hoy mi presencia sería algo más que una simple visita al restaurante. No temía las miradas que recibía de todos los presentes, y no esperaba que, nada más cruzar el umbral, me encontraría en medio de una lucha que pondría a prueba no solo mi tolerancia, sino también mi fe en la justicia. Los pasos en el pasillo resonaron ligeramente cuando me acerqué a la recepción y mi corazón empezó a latir un poco más deprisa, y todos aquellos pequeños temblores de mi cuerpo parecían tan insignificantes sobre el fondo de mi confianza exterior. Llevaba un abrigo gris oscuro con elegantes bordados en los puños que me parecía precioso, aunque nunca había pensado que pudiera ser objeto de escrutinio. Mi pequeño bolso negro no destacaba entre los demás, pero ya no sería un accesorio corriente, sino un símbolo importante de cómo iba a acabar todo. Pero el hecho de que me recibiera una chica joven detrás del mostrador de recepción ya me hizo dudar. Su sonrisa no era cálida, sino más bien tirante, y sentí que sus ojos no me evaluaban en términos de amabilidad, sino de estatus social. No tenía intención de responder a su mirada, así que me limité a decir, tengo una reserva a nombre de Kensington. Echó un vistazo a la lista al instante y, tras unos segundos de mirada silenciosa, asintió. Sin decir palabra, señaló una mesa al fondo de la sala, casi junto a la cocina. Sonreí, le di las gracias y me marché, pero algo se encendió en mi interior. Esto no era más que el principio, y sentí que pondría a prueba mi paciencia. En cuanto me senté y empecé a estudiar el menú, me di cuenta de que casi todos los que me rodeaban eran jóvenes que parecían estar entre los que valoraban este restaurante no por sus cualidades culinarias, sino por el valor social que otorgaba a su estatus. No me sirvieron agua inmediatamente, e incluso esto se hizo notar. Esperé y, mientras tanto, las miradas que se cruzaban entre las mesas crecían por momentos. El personal sirvió rápidamente a las demás mesas, sin darse cuenta de que yo estaba sentada sola, sin recibir más atención que una mirada que se me escapó un poco. Mientras tanto, pude ver que dos jóvenes de la mesa de al lado miraban en mi dirección, con aire dubitativo y poco amistoso. No entendía qué les sorprendía tanto, mi aspecto, el hecho de que estuviera sentada sola o quizá algo más. En sus ojos vi lo que más me irritaba, desprecio, que se ocultaba tras miradas que intentaban ser invisibles. No eran los únicos. Un joven camarero llamado Marcus pasó varias veces por mi mesa. Al principio me echó una mirada rápida y luego siguió su camino. En ese momento, no me preocupé, aunque algo iba mal. Pero cuando volvió a pasar, sin saludarme, sentí que aquel pequeño paso no era casual. Perdona el retraso, dijo con cierta impaciencia en la voz, ahora estamos muy ocupados. Te atenderé dentro de unos minutos. Asentí y dije, por supuesto, tómate tu tiempo, intentando mantener la calma. Pero cuanto más tiempo pasaba, más empezaba a sentir que me ignoraban. Servían a otras mesas sin ningún retraso. Incluso me di cuenta de que una mujer junto a mi mesa susurraba al oído de su compañera, lanzando miradas inequívocas en mi dirección. Había pasado media hora y yo seguía sentada en una mesa sin agua, sin menú y aparentemente sin ningún deseo de servirme. No había ninguna razón evidente por la que me encontrara en aquella situación. Pero sentí que era algo más que simple falta de atención. Había más alienación en cada movimiento de Marcus, en cada mirada que me dirigía, de la que podía permitirme callar.
Y supe que esta vez no dejaría que nada pasara desapercibido. Mientras tanto, alguien en el bar empezó a discutir algo, y me di cuenta de que ya no eran personas al azar que no se fijaban en mí. Sí que me ven. Pero me ven con una mirada diferente, una mirada que me humilla, por involuntaria que parezca. Y cuanto más intentaba mantener la calma, más sentía que cada movimiento, cada mirada era mi prueba, mi batalla interior. No había nada más que hacer que esperar. Y esperé. Pero ya no por nada. El tiempo pasaba lentamente, como la niebla húmeda que se desliza por la ciudad por la mañana. Estaba sentada a la mesa, observando a la gente que me rodeaba disfrutando de la cena, riendo, charlando, y yo estaba como fuera de este espacio, fuera de su vista. Diferentes pensamientos pasaban por mi cabeza. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué pasa? Ni siquiera intentan ocultar su actitud hacia mí. Soy la única en este lugar, y mi presencia no merece la pena. Marcus volvió a pasar. Esta vez ni siquiera miró en mi dirección. Le vi acercarse a otras mesas, sonreír, servir, responder a preguntas con amabilidad, pero yo permanecí fuera de su vista. Me pregunté qué le había hecho exactamente. ¿Qué tenía que hacer para ser el blanco de esa fría indiferencia? Y entonces vi algo que nadie más había notado. Se detuvo ante una mesa de jóvenes, cuyas mesas estaban ocupadas, les contaba chistes, se reía como si fueran sus amigos. Y cuando pasó junto a mí, sus ojos ni siquiera se cruzaron con los míos. No era una coincidencia, lo sabía con certeza. La sala estaba cada vez más silenciosa. Me di cuenta de que varios invitados cuchicheaban entre sí. Sus miradas se dirigían ahora hacia mí, no del tipo amistoso, sino del tipo que parecía decir, tú no estás aquí. Fue entonces cuando me di cuenta. No se trataba solo de una pequeña desatención o incompetencia del camarero. Era algo más, una señal social de que yo no debía estar aquí, de que no pertenecía a este ambiente. Me di cuenta de que no me veían como a un igual. Las miradas que se cruzaban por la sala no dejaban lugar a dudas. Las mujeres sentadas en la barra discutían entre ellas sobre mi presencia. Había algo entre sus voces que no podía escucharse al oído. Yo no formaba parte de este mundo, y era evidente. No tenía ninguna duda de que yo no debía estar aquí. Y esas miradas no solo eran desagradables, sino también burlonas. Sentí que mis manos empezaban a temblar y traté de controlarme, de mantener la compostura. Era mi lucha con aquellos pequeños momentos, con aquel aire que me oprimía como una capa de nubes pesada y desagradable. Me di cuenta de que no podía dejar que me venciera. Marcus volvió a acercarse, esta vez para servir la comida a otra mesa. Ni siquiera se molestó en mirarme, y me di cuenta de que no era casualidad. Probablemente yo era para él alguien que no merecía la misma atención que los demás. Y supe que no era solo una mirada. Era una agresión invisible pero muy clara que solo podía comprenderse en el silencio entre conversaciones, en la actitud silenciosa y despectiva. Quería gritar, expresar mi descontento, pero no podía. No podía dejar que este malvado servicio determinara mi lugar en este mundo. Puede que pensaran que yo no era importante, pero yo sabía que sí lo era. Sabía que mi derecho a estar aquí no dependía de cómo me percibieran. Me senté y vi pasar el tiempo, y esta ignorancia fría, blanda y mezquina permaneció. Observé cómo Marcus se negaba a servirme adecuadamente mientras servía a los demás, y cuanto más observaba, más sentía que ya no podía permanecer en silencio. Era un momento que no debía desaprovechar. Tenía que hacer algo. Así que supe que lo único que me quedaba era esperar el momento en que tuviera la oportunidad de expresar mi descontento. Y no solo expresarla. Tenía que hacerlo de forma que los demás pudieran oírlo. Para que todos los que ahora no me prestaban atención pudieran ver que yo era la persona a tener en cuenta. Al cabo de unos minutos,
sentí que el silencio estirado se hacía aún más denso. Algo tenía que cambiar. Sentí que crecía en mi cuerpo una ira que ya no podía contener. Levanté la mano y hablé en voz baja pero clara: perdone, pero ¿cuándo puede tomarme nota? Su reacción fue inmediata. Casi se tambaleó y empezó a murmurar en voz baja. Unos minutos más y habría intentado marcharse sin contestar, pero yo ya sabía que esta vez no podía dejarme sin respuesta. Fue el momento en que comprendí realmente: todo lo que hago no es solo por mí. Era por todos aquellos que se encontraban en un lugar en el que simplemente se les ignoraba. No podía dejarlo pasar. Tenía que actuar. Y en el momento en que Marcus se dio la vuelta, yo estaba preparada. Aún tenía la mano levantada cuando vi que Marcus se volvía hacia mí. Su rostro volvía a contorsionarse de desagrado, pero esta vez no podía echarme atrás. No tenía intención de ceder ante él, aunque intentara parecer indiferente y distante. Lo siento, pero pedí mi pedido hace 40 minutos, dije, intentando mantener la calma, aunque la ira en mi interior crecía por momentos. Mi exigencia en voz alta no era solo una observación, era una señal. Una señal de que no pasaría desapercibida. Marcus, como si fuera una señal, intentó sonreír de nuevo, pero era una sonrisa que yo conocía bien, una sonrisa que no reflejaba sinceridad, sino solo un intento de salir de la situación sin dañar su propio ego. Volveré contigo, dijo, de nuevo con una sonrisa forzada. Pero notaba que su tono ya traicionaba su insatisfacción. Sus palabras fueron rápidas e indudablemente insinceras. Le miré sin apartar la vista. Su falta de respeto hacia mí era evidente, y sabía que mi tolerancia no podía ser ilimitada. Y cuando estaba dispuesta a levantar de nuevo la mano y exigir atención, algo cambió. Me di cuenta de su reacción. Estaba prestando atención a otra cosa. Alguien de la otra mesa debía de haber captado su atención. Y en ese momento me di cuenta de que, fuera lo que intentaba ocultar, ya se había pasado de la raya. Y se hizo evidente para todos los presentes. Sabía que ahora todo dependía de mi reacción. Era el momento en el que podía quedarme callada y aceptarlo todo tal como era, o hacer lo que tenía que hacer. Y cuando volvió a pasar junto a mí, sin detenerse ni dar la más mínima señal de atención, no pude soportarlo. Me levanté de mi asiento y caminé directamente hacia él, mis pasos eran claros y decididos. Todos a mi alrededor se detuvieron. Sentí que millones de ojos se volvían en mi dirección. Sentí su atención no solo midiendo mis movimientos, sino esperando a ver qué haría a continuación. Me acerqué a Marcus y se estremeció al verme. Su incertidumbre se hizo aún más evidente cuando me vio de pie junto a él, dispuesta a exigirle un respeto que no parecía tener intención de concederme. ¿Sabes por qué estoy aquí?, le dije sin cambiar el tono de voz, pero mis palabras eran tan frías que se estremeció al instante. No se lo preguntaba con deseo, sino para que empezara a darse cuenta de que lo que estaba ocurriendo no podía ignorarse. Marcus dejó de hablar e intentó apartar la mirada, pero yo me mantuve firme. No tenía intención de elegir otro camino, no tenía intención de ceder. Mi madre, señalé a la mujer de la mesa, lleva esperando más de 40 minutos. ¿No crees que esto no es normal? Intentas ignorar mi existencia aquí, mientras a otras personas sentadas aquí se les atiende con atención. Ni siquiera le has servido agua. ¿Cómo explicas eso?, tartamudeó Marco. No pudo responder enseguida. Me di cuenta de que se estaba poniendo nervioso, intentando justificar su comportamiento, pero no encontraba las palabras. Pero yo ya sabía que esta vez no habría más silencio. Me di la vuelta para volver con mi madre, y fue en ese momento cuando me fijé en mi hermano, Al, de pie entre las sombras, junto a la barra. Me fijé en su mirada, parecía estar observando todo lo que ocurría. Y cuando sus ojos se cruzaron con los míos, supe que había llegado el momento de actuar.
Al se acercó a mí y vi que su expresión cambiaba. Su sonrisa tranquila, casi imperceptible, desapareció y en su lugar había seriedad. Marcus dijo con tono claro, ya no servirás esta mesa. Hoy te vas a casa. Marcus se quedó helado. Ni siquiera intentó hablar o excusarse. Se limitó a permanecer en silencio. Y en ese momento se hizo evidente, se dio cuenta de que la situación estaba fuera de su control. No estaba preparado para el hecho de que no solo le enviarían a casa, sino que todo su comportamiento se convertiría en una lección para los demás. El silencio en la sala era ensordecedor. Parecía que todo el restaurante contenía la respiración, esperando lo que ocurriría a continuación. Cada paso de Marcus hacia la puerta, cada movimiento de Al, era como un eco que rompía aquel momento frío y tenso. Todas las miradas estaban puestas en nosotros y, aunque yo no pretendía ser el centro de atención, podía sentir que cada mirada conllevaba una oleada de simpatía, sorpresa o incluso vergüenza por lo que había ocurrido. Marcus no dijo ni una palabra mientras se quitaba el delantal y empezaba a caminar lentamente hacia la salida. Sus movimientos eran rígidos, pero no se detuvo, aunque todos oímos como la puerta se cerraba con fuerza tras él. Cuando se marchó, todo pareció detenerse en el restaurante. No hubo más conversaciones en las mesas, ni risas ni bromas. Solo el silencio envolvió a todos. Sentí que el pecho me pesaba más y que las piernas me flaqueaban. No fue un momento cualquiera, fue un momento que lo cambió todo. Pero la sensación que tuve después de aquel combate no fue solo una sensación de victoria. Fue un momento de comprensión. Estábamos a punto de conseguir algo importante, pero la lucha no había hecho más que empezar. Volví a la mesa y me senté junto a mi madre. Ella puso silenciosamente su mano sobre la mía, su mirada seguía tan tranquila como siempre, pero sentí la fuerza que siempre había llevado en ella. No estaba decepcionada por lo que había ocurrido. Solo sabía que, de un modo u otro, saldríamos victoriosos. Y yo intenté encontrar apoyo en su calma. Tal vez yo no entendiera muy bien cómo actuar en esas situaciones, pero había cierta sabiduría en su calma. Al estaba sentado a mi lado, su rostro carecía de emoción, pero yo sabía que no era simple pasividad. Era una determinación profunda e invisible. Aunque no hablaba, siempre estaba dispuesto a actuar. Sabía que a veces no se puede dejar pasar una situación, y aunque no sea lo más fácil, a veces hay que hacer lo que hay que hacer. Dana, la encargada, se acercó. Sus pasos eran rápidos, pero intentaba mantener la calma. Se puso delante de nosotros y parecía intentar no solo disculparse, sino también justificarse. El tono de su voz era serio, casi justificatorio. Siento todo lo que ha pasado, dijo, mirando hacia la puerta principal, donde aún no se había calmado el silencio tras la marcha de Marcus. Hablaré con él y ya no trabajará aquí. Pero quiero disculparme por toda la situación y por cómo te ha afectado. Mi madre la miró y luego se volvió hacia mí. Su rostro estaba tranquilo, pero pude ver la insatisfacción en sus ojos. No se trata tanto de una persona, Dana. Se trata del sistema que permite esta actitud. Puede que Marcus ya no trabaje aquí, pero todos tenéis que comprender que lo que ha ocurrido no ha sido un accidente. Es un reflejo de cómo otros tratan aquí a las personas que se parecen a mí. Sentí que sus palabras daban en el blanco. Tenía toda la razón. Sustituir a un empleado por otro era solo una parte del problema. El problema era la actitud en sí, el prejuicio profundamente arraigado que ni siquiera las mejores instituciones reconocen siempre o intentan corregir. Dana se encogió de hombros y me miró. Lo comprendo, dijo, y te prometo que trabajaremos en ello. Controlaré personalmente la situación. Asentí, pero las palabras de mi madre seguían en mi cabeza. Tenía razón. Marcus era solo la punta del iceberg. ¿Qué pasaría si se demostrara a todo el restaurante que esa actitud era inaceptable?
Vale, dije, después de que la pausa se prolongara un rato, pero esto es solo el principio. Si de verdad quieres cambiar las cosas, tienes que empezar por ti misma. Mamá sonrió suavemente. Sé que sus palabras y las mías no pondrán fin a esta historia aquí. Fue solo un pequeño paso. Pero era uno importante. El restaurante volvió a emitir sonidos, conversaciones, risas, música. Pero el ambiente era distinto. Las opiniones de todos sobre mí cambiaron. Ahora estaban llenas de respeto e incluso de admiración. Los que se sentaban a mi lado ya no me miraban con juicio. En su lugar, sentí miradas atentas pero cálidas. Y supe que ya había hecho mi contribución al cambio, aunque fuera pequeña. Pero solo era el principio. No tenía que ganar todas las batallas. Comprendí que lo más importante era estar presente en este espacio y exigir a los demás lo que me exigía a mí misma. Me senté a la mesa, observando cómo el restaurante volvía lentamente a su ritmo normal. Pero para mí, esta noche ya era completamente diferente. La habitación parecía llevar aún un eco invisible de lo que había sucedido, y no podía quitarme la sensación de que algo había cambiado. Tal vez fuera solo un momento, pero sabía que todos habíamos sido testigos de algo más que la simple intervención ante la actitud poco profesional de un camarero. Al se sentó a mi lado, con la mirada aún fija. Podía sentir que algo había cambiado también en su corazón. No dijo mucho, pero su silencio hablaba más que cualquier palabra. Sabía que comprendía que lo que había ocurrido no era solo una lucha por la justicia en un restaurante. Era una lucha por todos los que se han enfrentado alguna vez a la discriminación, que nunca han podido encontrar una voz en situaciones en las que esa voz era tan necesaria. Mamá, dijo Al, rompiendo el silencio por primera vez, tienes razón. No se trata solo de marcas. Se trata de cómo vivimos todos con los prejuicios y de lo que estamos dispuestos a hacer para cambiarlos. Mamá sonrió, su rostro estaba tranquilo, pero había vuelto la misma fuerza que había visto en sus ojos tantas veces. Tienes razón, dijo, pero cada uno de nosotros puede cambiarlo. Es importante recordar que puedes actuar no solo en las grandes batallas, sino también en cada pequeño acto, en cada palabra. Y entonces me di cuenta de que aquella tarde había aprendido una lección que cambió mi visión del mundo. La lucha no siempre es ruidosa u obvia. No siempre es un estallido de emociones y conflictos dramáticos. A veces la lucha es una postura silenciosa pero firme por ti mismo, la capacidad de exigir respeto cuando parece que simplemente te ignoran. Mientras tanto, Dana se acercó a nuestra mesa, pero esta vez su expresión era diferente. No estaba poniendo excusas. En sus ojos vi algo más que una simple disculpa. Era un reconocimiento. Se dio cuenta de que no se trataba de mí, sino de todos nosotros. Todos estábamos a punto de cambiar y no podíamos seguir dejándonos atrapar por los prejuicios, ni siquiera en un lugar donde deberíamos habernos sentido seguros. Quiero daros las gracias por vuestra paciencia, por vuestra determinación, dijo en voz baja. Vuestra respuesta ha cambiado este restaurante para siempre. Os prometo que trabajaremos para formar a nuestro personal para que esto no vuelva a ocurrir. La miré y asentí. Ella sabía que el cambio empieza por todos. Pero no fue solo lo que dijo lo que me importó, sino la forma en que lo dijo. No intentó poner excusas ni ocultar sus errores. Simplemente lo aceptó. Y ese fue el primer paso hacia el cambio. El restaurante empezó a llenarse lentamente de voces y ruido. Me volví hacia mi madre y le dije, esta noche no solo hemos tenido una buena cena. Hemos hecho más que eso. Hemos recordado a todos los presentes que la justicia